Buenas lunas y sean todos bienvenidos por cuenta nueva a la secta de Chagal. Mi nombre es José Castillo, mejor conocido como Keima, y a mi lado, como siempre, el fiel Javier Pinzón. Javier, buenas noches. Hola, Keima. Y pues hoy estamos solamente los dos, tercer episodio de esta secta de Chagal, donde le echamos tiza a los asuntos de la cultura pop. Y hablando de echarle tiza, pues me gustaría que nos hablaras un poco más sobre esas aventuras de Tinder que estuvimos repasando el capítulo pasado, porque a mí no se me da, lo intenté y no funcionó realmente nunca. Aventuras de Tinder. Sí, lo que digo es no hagan caso de rusas pidiendo relaciones a larga distancia. Y tengo que decir que cerré Tinder. Y que mi aventura máxima fue como averiguar cómo dejar que mi perfil siguiera actuando, digamos, autónomamente. Y sí, es toda una aventura informática. Buenas aventuras de las que yo no sé absolutamente nada, no tengo ningún tipo de conocimiento, no, a mí no me funcionó, pero hablando de cosas que no sé, el tema de hoy tampoco. Javier trajo un tema para nosotros en la noche de hoy. Javi, explícanos y expláyate. Vaya, que bueno. Te voy a decir que estoy muy emocionado, primero por el tema que traje hoy, que es de misterios del rock, y segundo porque este tema sirve como preámbulo a un proyecto que quiero hacer aquí dentro de la secta de Chagal y que hemos venido hablando contigo. Spoilers para los siguientes programas. Keima y yo vamos a intentar hacer una secta, una saga. Ya la secta la hicimos. La secta ya está hecha. Una saga que se trate sobre la figura del diablo en la cultura pop. Y este tema de misterios del rock es una antesala a esa secta. No lo cuenten dentro de la saga, pero sí tiene mucho que ver, porque Keima, te pregunto yo, ¿sabes tú cómo empezó el rock? Uy, no tengo ni idea, yo no sé. Vale. Si tú crees que el rock empezó, digamos, como una forma paulatina de expresión cultural, digamos, propulsada por estos nuevos medios como la música grabada en vinilo y distribuida por un mercado, y las nuevas formas de eléctricas, digamos ya micrófonos, guitarras eléctricas, todo eso que aparecía en el mercado y que reducían las bandas en número y en tamaño, estás equivocado. Uy, ya comencé equivocado sin decir nada. Muy bien. Eso sería algo que diría alguien con sentido común, pero como no se trata de tener sentido común, sino de echarle tiza a la cultura pop, entonces te voy a decir que no, el rock no empezó así, y tampoco empezó el día que Marty McFly viajó al pasado No. y tocó Johnny B. Good y el primo de Chuck Berry lo llamó para que escuchara el riff de guitarra, y en ese momento Chuck Berry compuso Johnny B. Good. Tampoco nació por un viaje en el tiempo. De hecho, el rock no tiene nada que ver con viajes en el tiempo. O sea que Volver al Futuro no es un documental. No es un documental. Uy, toda mi infancia ha sido destruida con esta frase. O puede ser que sea un documental, pero hay algo que precede al incidente de Marty McFly. Vale. Y es que el rock es nieto de el bajísimo. Y con esto damos pie al primer misterio, que es como el misterio cero, porque no quiero digamos profundizar en este misterio, porque sobre él se ha hablado mucho. Hay ahorita un mediometraje, un documental en Netflix que es bueno sobre el tema, recomendado, digamos. No es una gran obra audiovisual, pero la información es buena, el trabajo de investigación estuvo bien. Y sobre todo hay un episodio de Pactos del Diablo en el podcast de La Tortulia, que ya trata el tema de una forma muy simpática y muy agradable, y es el tema de Robert Johnson. Robert Johnson, un guitarrista que nació en mayo de 1911 y que murió en mayo de 1938, sí, haciendo parte del Club de los 27, que es otro tema que no voy a tratar hoy. Muy bien, lo vamos a tratar eventualmente. Es decir, estos dos temas de los que estoy hablando, dije que no los iba a tratar y aún así lo estamos hablando. Pero bueno, en la historia de Robert Johnson es básicamente, estamos hablando de una persona que nació en 1911, una generación
anterior a la de Chuck Berry, anterior a la de Elvis Presley, obviamente, y pues obviamente anterior a la de los Beatles, los Rolling Stones y todos ellos ya que formaron, digamos, el rock consolidadamente. Estamos hablando de guitarristas de blues, digamos, de los pioneros del estilo, ¿no? Que todavía no era un rock propiamente hablando, sino pues era una proto-versión de lo que ya después vendría, ¿no? La leyenda de Robert Johnson se resume en que supuestamente el tipo era un guitarrista mediocre que se ausentó, creo que por un periodo de 4 meses, si no estoy mal, y regresó tocando muy bien y grabó pues solo grabó 29 canciones entre 1936 y 1937 antes de morirse, pero estas canciones, digamos, conforman un corpus que ha influenciado a todo el mundo y tal vez sea el guitarrista más influyente en la historia del rock, por lo menos por su figura de Edito, ¿no? Junto a él también pues, existieron guitarristas, digamos, posteriores, digamos, Muddy Waters y guitarristas de blues que son tan influyentes como Johnson, pero digamos que Johnson tiene a su favor la figura del mito. ¿Y qué pasó durante estos 4 meses que se ausentó? Pues la leyenda dice que se fue a un cruce de caminos a la medianoche y esperó a que el diablo viniera y él vendió su alma por la habilidad de tocar guitarra. Y en su momento, entonces por eso fue el mejor guitarrista de sus días. A esta leyenda se le suma también que murió en unas condiciones que hoy en día desconocemos. Muchos dicen que sífilis, otros dicen que por un disparo, pero la versión, digamos, que más se conoce es que murió envenenado por los celos de un dueño de un bar. Y supuestamente Robert Johnson estaba acostándose con su mujer, murió envenenado. Entonces digamos que todo esto no hace más sino colaborar a la figura legendaria de este sujeto. Y hasta ahí va Robert Johnson, y ese es nuestro preámbulo de lo que hacía ahorita. Son unas cuantas leyendas del rock, que algunas son más conocidas que otras, pero hay una en particular que me enorgullezco de traer a un podcast porque no la he visto de ningún lado. Es una leyenda un poquito oscura y tal vez si no es una leyenda pues colombiana o nativa acá, de hecho nada que ver, porque tiene que ver con Black Sabbath, que para los oyentes que no sepan qué es Black Sabbath, es una banda de los 70s británica de rock, muy conocida por ser como oscurita, como de magia negra y así. Tiene que ver con Black Sabbath, la leyenda, pero digamos que es una leyenda que reciente y que yo alcancé a experimentar en primera persona antes de que se mitificara un poco, y tal vez ahora esté perdida un poco en la memoria, pero la idea es que rescatarla porque es una historia bastante peculiar. Bien, varias cosas que hasta el momento no sabía. La más importante y al principio, que va a denotar la cantidad de información que a mí se me escapa completamente del tema audiovisual. No sabía que la palabra mediometraje era real. Para mí era cortometraje y largometraje, ahí a la mitad no había nada. Eso por un lado. Lo otro, esto me llevó de una vez, sí, para mí que desconozco este tipo de cosas, me llevó de una vez a un capítulo de Futurama en el que Fry le cambia las manos al diablo, básicamente por la habilidad de tocar bien el olorófono. La diferencia es que el final pues, de Johnson fue un poco más pasional. El de Fry pues le tuvo que rogar el diablo para que le abrieran las manos, porque las de Fry eran horribles. Me llevó de una vez como a esa referencia, pero pues hasta el momento bien, es comprensible. Digamos que sí, los pactos con el diablo y la habilidad de tocar como un virtuoso un instrumento no es ni exclusivo ni por primera vez de Robert Johnson. Digamos que lo de Fry también hace referencia al mito de Paganini, que también es el mismo cuento pero con un violín, e incluso decía que olía a azufre cuando tocaba y todo el cuento. Algunos dicen que porque, o sea, no conozco bien el asunto, pero que tal vez el material de las cuerdas que se hacía en esa época pues olía muy feo cuando se frotaba a esa velocidad como superhumana que
que la tocaba Paganini. Y ya que estamos hablando del diablo, y de que, como te lo acabo de comprobar y argumentar, el diablo es el abuelo del rock, o por lo menos el rock nació de este pacto entre Robert Johnson y el diablo, vamos a seguir hablando un poquito del diablo. Entonces te voy a hablar de una banda que se llama Led Zeppelin. Led Zeppelin. Bien, no me he perdido. Hasta aquí voy bien. Led Zeppelin, fundado en 1968 por Jimmy Page, es una banda que él, digamos, continuó después de ser parte de un proyecto que se llamaba Yardbirds, The Yardbirds, y él quiso hacer The New Yardbirds y le dijeron como que cambie el nombre. Entonces le puso Led Zeppelin. En The Yardbirds alcanzaba a tocar con Eric Clapton y con otras figuras que después se volvieron como importantes. Como ya lo dije, fue fundada en 1968 y duró hasta 1980, cuando se acabó por un incidente que fue la muerte de Bonzo, o sea, John Bonham, el baterista. Y ellos nunca lo quisieron reemplazar. Entonces, sino hasta, digamos, recientemente, cuando hacen, digamos, toques de exhibición, y toca Jan Bonham, el hijo de John. Bueno, entonces, ¿qué tiene que ver esto con el diablo? Bueno, hay un rumor que habla que a partir de 1975 a la banda le comenzaron a los miembros de la banda le comenzaron a suceder cosas vinculadas con lo paranormal. ¿Bien? Lo primero comenzó con que Jimmy Page, el guitarrista de la banda, y uno de los dos líderes, siendo el otro Robert Plant, pero digamos, Jimmy Page era el que componía las canciones y que digamos, daba ese toque de la idea, el chispazo inicial, y entre todos la arreglaban y se volvían las canciones que se volvían. Y Robert Plant, pues digamos, este otro líder, digamos, en la cuestión temática y conceptual, ¿no? De las letras, y bueno, pues también en melodías súper características de la voz, como Immigrant Song, que la conocen ahora los muchachos, la conocen porque apareció en la película Thor Ragnarok, pero tal vez en 50 años, cuando la gente escuche este podcast, sabrá que es Immigrant Song y se preguntarán qué diantres es Thor Ragnarok, porque pues obviamente son películas que están hechas para no trascender, a diferencia de Led Zeppelin. ¿Sí? ¿Qué ha trascendido? Sí, que llegó a Thor Ragnarok por una razón. No, y que yo tengo la firme tesis, pero tal vez sea material de otro podcast, de que estas bandas de esta época, los 70s y los 60s, sí tenían esa intención de ser lo mejor. O sea, de escribir, de que cada álbum iba a ser su novena sinfonía de Beethoven. O sea, tenían pretensiones, ¿no? Pero eso ya es una cosa muy subjetiva. Tú me conoces, sabes que yo soy muy rockero y defiendo tal vez más allá de lo racional estas cosas. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Jimmy Page jamás lo ha escondido. Él es un aficionado a la magia negra. Y él fue, digamos, que una especie de acólito, por decirlo así, o de seguidor de Aleister Crowley, un mago negro, digamos que un embaucador muy famoso a mediados del siglo XX, que escribió libros de astrología, y que el tipo era muy cínico. O sea, yo tengo el libro de astrología en mi casa, y el prólogo es muy chistoso. No, mentira, no lo tengo en la casa, lo tengo en PDF. El PDF está en la casa. Sí, el PDF está en la casa, sí, pareciera como si yo estuviera ahí en la biblioteca, no es cierto. Y el prólogo del libro de astrología es muy chistoso porque él habla como pues, porque las personas abiertamente le pagan a personas para que mientan. Es el caso de los abogados. Tú le pagas a un abogado para que mienta. ¿Sí? Entonces, ¿por qué, digamos, se mira mal a un astrólogo y no mal a un abogado cuando su trabajo es el mismo? Mentirle en la cara a las personas, ¿sí? Entonces, digamos que eso es algo que acompañaba a Aleister Crowley. Era una figura que lo ayudó a hacer pop en su momento, era una figura cínica, ¿sí? Bueno, pero más allá de eso también al tipo se le atribuyen, digamos, habilidades sobrenaturales y pues era una especie de gurú y tuvo muchos seguidores, entre ellos las personas de Black Sabbath, bueno, Jim Morrison, cantante de Doors, y bueno, y Jimmy Page compró una casa
en el lago Ness, al lado del lago Ness, una mansión. Vale. Y después una mansión, una abadía además en la que el man vivía. Sí, sí, una abadía que de Talema, en la isla de Sicilia. Jimmy Page la compró en 1975. Dicen que al día siguiente, no dicen, o sea, Jimmy Page la compró y al otro día Robert Plant, el cantante de la banda, también estaba por allá cerca, digamos, en Italia, en algún lado. Creo que también por allá, en el Mediterráneo. El caso es que tuvo un accidente de tráfico, de tránsito en el carro. La esposa iba manejando, la esposa se estrelló contra un árbol. Robert Plant se fracturó el tobillo, un hombro. La esposa se fracturó el cráneo. Una de las hijas salió ilesa, como de una forma muy extraña. Y Robert Plant alguna vez dijo que todo esto le había pasado por cantar una canción que se llama In My Time of Dying, que se trata de eso. Okay. ¿Sí? Como de una canción que se hace como desde el lecho de muerte, ¿no? Y que él, digamos que había jurado, había pactado no volverla a cantar porque pues la canción es muy lúgubre y pues digamos que él siente ese sentimiento de muerte y justo la volvió a cantar y se accidentó, ¿no? Entonces, digamos que a partir de este incidente, digamos que es el incidente, la compra de la abadía y el accidente de Plant al otro día que van a comenzar, digamos, la narrativa de este rumor, porque el rumor pues claramente es posterior. Y bueno, el siguiente año, en el 1976, Carney, el hijo de Robert Plant, el hijo varón de Robert Plant, se murió de una infección estomacal. Vale. Sí. Y en 1980 pasó lo que ya habíamos hablado. Bonzo, John Bonham, muere ahogado en su propio vómito. Bueno, digamos en una sesión de ensayo, él estaba tocando con la banda y todo esto. Bueno, todo esto además se refuerza la idea de que fue todo provocado por un pacto satánico que hizo Jimmy Page, porque el rumor se extiende a que por qué no le pasó nada al bajista, a John Paul Jones, y no le pasó nada, digamos comillas, al propio Jimmy, más allá de una adicción muy fuerte que le pasó. Bueno, digamos que la razón que es el trasfondo es porque Jimmy hizo el pacto, ¿sí? Uh-huh. Y supuestamente John Paul Jones no lo hizo. Y aquí quiero hablarte un poquito de Led Zeppelin como lo que ellos son, digamos, ante la mirada del público o como ídolos, ¿sí? Y la vaina es que, digamos que en esa época, después de los Beatles, ¿sí? Era muy común ver a las estrellas de rock o a los músicos como con ciertos, digamos, talentos legendarios o alguna vaina. Sí, o sea, se creaba una persona paralela, diferente a la persona real y a su persona pública. Uh-huh. Y tú me puedes decir, bueno, eso pasa hoy en día. Y yo te voy a decir, sí, eso pasa hoy en día, eso seguirá pasando mientras tengamos ídolos. Pero digamos que en esta época, como eran 4 tipos integrando una banda, entonces digamos que ahí nació. Bueno, antes con los Beatles, pero digamos que aquí cuajó toda esta idea de la boy band, de que entonces aquí tenemos el tímido, el nerdo, el deportista, o sea, como arquetipos que se complementan o que dialogan, ¿sí? Sí. Entonces en Jimmy Page teníamos el mago oscuro, el mago negro, ¿sí? El guitarrista, como que era que ponía la idea, digamos, de oscuridad, ¿sí? De cada melodía que él tocaba era una vaina súper satánica, porque bien, Led Zeppelin tiene como 2 grandes géneros de canción, comillas, uno que es el riff de guitarra eléctrica, o sea, una melodía en guitarra eléctrica súper fuerte, estilo Black Dog, uh-huh. ¿Sí? Y otra que es, digamos, algo un poquito más acústico, ¿sí?
como Going to California o When the Leaf Breaks, que son algo mucho más folk, mucho más campirano, pero ambas digamos son como dos versiones de lo mismo si se quiere, o sea, obviamente cuando uno ya acepta ver las cosas de determinada manera. Entonces el riff de la guitarra eléctrica creo que es indiscutible que es oscuro porque pues estamos hablando de una guitarra eléctrica estridente, sí, y seguramente Jimmy Page o sea, no está tocando para complacer una melodía bonita, está tocando algo para impactar de otra manera. Y digamos con otras guitarras super folk que contrastan y que ya empiezan como a manejar imaginarios como más bien de la brujería estilo Wicca y este tipo de cosas, ¿sí? Algo también como sobrenatural. Entonces tenemos la figura del mago negro, además que vivía en la mansión de Aleister Crowley y todo el cuento. Tenemos al hippie muy sátiro, muy sexual, medio andrógino, que es Robert Plant, el cantante, ¿sí? Que es una figura pues absolutamente sexualizada y que pues casi todo, el 50% del tiempo está cantando y el otro 50% está gimiendo, ¿sí? Y ese es su estilo, pero también él es el que le pone estos temas de fantasía a las letras, ¿sí? Estilo Señor de los Anillos, ¿sí? Estilo mitología de hadas y este tipo de vainas. Bueno, ahí le pone eso. Y los otros dos músicos que quedan es John Paul Jones, que es el nerd de música clásica, que estudiado, erudito, juicioso, que no se toma una cerveza y no rompe un plato, y es el arma secreta de Led Zeppelin, es el man que toca el teclado, que toca la mandolina, que toca un montón de instrumentos ahí, y siempre está callado y siempre está, digamos, como proponiendo desde lo discreto. Y está el pirata borracho, alcohólico, descontrolado, grandote, que se ríe por todo, extrovertidísimo, con toda la energía del mundo, que es John Bonham, ¿sí? Y que pues digamos que él decían que también era como en cierta forma el corazón de la banda, como ese que ponía el ánimo entre todos. Entonces digamos que estos arquetipos se complementan, y cuando uno ve que John Paul Jones supuestamente no hizo el pacto y por eso no le pasó nada malo a él, digamos que casa muy bien con la idea de que él es el nerd de la banda y que él, cuando hicieron el pacto dijeron no me metan en esa vaina. Sí. Yo no le voy a hacer la... No. Entonces, digamos que eso es lo que llamaríamos un sesgo de confirmación, ¿sí? Y pues ya hasta ahí te cuento, digamos, la historia de Led Zeppelin. Ahora, digamos, vamos a retomar cierta parte de esto. Dime. Que tiene completamente sentido que se haya muerto el que se murió. Justamente por eso que tipo no solamente que no le haya pasado nada al nerd, no. Se murió, que tenía que morirse. Sí, el pirata. El borracho, sí. Sí, es muy chistoso porque The Who es una banda que, o sea, aquí digamos como un apéndice de esta historia, The Who es una banda que existió en paralelo a Led Zeppelin, digamos, y que ellos dos tuvieron una rivalidad, así como la de los Beatles y los Stones, ¿sí? Una rivalidad clásica, igual que Led Zeppelin y Black Sabbath. Pero digamos que sí, Pete Townshend, que es el guitarrista de Who, y Jimmy Page como que se mandan en sus indirectas diciéndose uno al otro, como yo nunca he escuchado Led Zeppelin, nunca he escuchado Who. Es como es imposible que hayan vivido todos estos años sin escucharse el uno al otro. Además que no voy a decir que se plagiaban o algo así, pero pues claramente competían en los mismos rubros. Y The Who también tuvo una historia paralela a la John Bonham, y es con Keith Moon, con su baterista, que también fue el miembro que se murió en los 80s, también por exceso de fiesta, y que también era el que a todos en la banda le caía bien, o sea, el que no generaba fricción, porque era el que siempre venía con un chiste, como a pegarles un calvazo y decir, bueno, ya no jodan, pongamos a trabajar, ¿sí? Porque era como el bully chévere, ¿sí? Y uno los ve en concierto que eso pasaba. De hecho, Kid Moon tiene unas historias más lúgubres, porque a Kid Moon una vez se murió, tuvo una muerte clínica en un concierto o algo así por el estilo, un infarto, y tuvo que ir un fan, así la historia que uno sueña cuando está en un concierto, pues uno si sabe tocar algún instrumento, reemplazar alguno
Que todo muerto. Préstame esas máquinas. Sí. Como creo que ya no las vas a necesitar. Sí, que no las vas a usar esta noche, permiso. Bueno, con nuestro segundo misterio es uno que tal vez sea el más conocido que tenemos en esta lista y es el Paul is dead. O en español, Paul está muerto. ¿De qué Paul estamos hablando? Estamos hablando de Paul McCartney. Yo pensé que era el pulpo. El pulpo Paul. Sí, el que selecciona los equipos en el mundial. Ese es un gran misterio que dejaremos para otra ocasión. Estamos hablando de Sir James Paul McCartney. Bueno, Bueno, él fue el bajista y uno de los cantantes principales de Beatles y uno de los compositores principales. Digamos, para los que no sepan, The Beatles, una banda formada supuestamente en 1960, o sea, en 1960 fue cuando adquirieron el nombre, pero digamos que la formación de los Beatles, digamos, no tiene un punto inicial muy claro. Seguramente un fan muy fan me diría, no, es esta época, y vendría otro fan a decirle, no, esta fue otra fecha. Y así, el punto es que los Beatles, como hoy los conocemos ahora, fueron 4 tipos, 2 de los cuales siguen vivos hasta hoy, 2019. Hasta donde sabemos. Hasta donde sabemos, sí. Y uno de ellos es el supuesto muerto, Paul McCartney, y el otro Ringo Starr, que hacía las veces de baterista en la banda. Los otros 2, los otros guitarristas, ya están muertos. John Lennon, que murió asesinado en 1980, y George Harrison, que murió después de un cáncer. Hasta donde sabemos. Hasta donde sabemos. Bueno. Entonces, ¿qué pasó? Los Beatles fueron simplemente la banda más grande que existió del siglo XX. Cambió todo el panorama musical. Es una banda que, gústele o no le guste, no se puede desconocer la importancia que tuvieron. Los Beatles han sido cobereados e imitados desde que salieron hasta hoy en día. Todavía nosotros vemos reminiscencias de su música todo el tiempo. O sea, ellos formaron y esculpieron el panorama de la música pop que hoy escuchamos, ¿sí? De muchas maneras diferentes. No solamente estamos hablando de la armonía, que se tocan las notas, el orden de las notas, el tipo de melodías, el tipo de ritmos que se utilizan, no, sino las tecnologías con las que se graban hoy en día, que ya obviamente pasaron desde una plataforma análoga a una digital, pero digamos los efectos que se buscan, las estándares de calidad que se buscan, todos esos fueron impulsados por la generación de los Beatles y sobre todo por ellos, ¿sí? Ellos, digamos, tal vez a los Beatles no se le puede atribuir que hicieron lo primer nada, pero fueron los que popularizaron y los que usaron todos los recursos, digamos, de una forma seminal para que los otros los usaran. Estamos hablando de muchas cosas, de álbumes conceptuales, de videoclips, de puestas en escena, de orquestación, de muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, podría echar 2 horas o más flores a los Beatles y podría echarle 2 horas o más a la carrera después de Paul McCartney y los Beatles, pero los Beatles se separaron en 1970, año en el que empezó, digamos, el rumor de que Paul McCartney se había muerto. ¿Y cuándo se había muerto Paul McCartney? Resulta que el 9 de noviembre de 1966 Paul McCartney sufrió un accidente de carro, en el que, pues sí, sufrió unas lesiones y entre ellas, pues se le rompió un diente, que incluso hay videos de él sin todavía la prótesis, y tiene el diente fracturado, un diente como triangular. Vale, muchos dicen, ok, Paul se murió ese día y fue reemplazado por un doble. Entonces, esta teoría tiene toda la evidencia circunstancial que tú quieras, todas las conjeturas que tú quieras, todas las traídas de los cabellos. Yo en lo personal pienso que pues, es una tontería, pero no deja de ser un fenómeno, digamos, mundial y muy interesante. Supuestamente fue reemplazado con un tipo que se llama William Campbell, que ganó un concurso de imitadores de Paul McCartney que se hizo
digamos por esas fechas, apenas Paul se accidentó, y que supuestamente John Lennon y otro Beatle hicieron parte del jurado, pero de manera incógnita, ¿sí? Entonces lo gana este tipo, es que William Campbell, ¿no? Y que era un bombero, un policía, una cosa así terrible. Y bueno, y este tipo fue el nuevo Paul McCartney, de ahí en adelante. Estamos hablando de 1966, ¿no? En ese año, o sea, cuando se murió Paul McCartney, supuestamente estaban iniciando las sesiones de grabación de uno de los discos más grandes de los Beatles, porque los Beatles tienen como 6 discos que se pueden decir que son los más grandes de los Beatles, ¿sí? Como de entre 10 que sacaron, ¿sí? Estamos hablando del Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, y supuestamente este título está plagado de referencias a la muerte de Paul McCartney. Una de esas es la cubierta, la carátula del disco, en la que si uno la ve, véanlas, es una cubierta clásica, es como, si ustedes buscan top 5 de las carátulas más famosas del rock, les va a salir el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que es la foto de los 4 miembros de la banda, en unos trajes como de banda, de marching band, con un bombo que dice Beatles, y están rodeados de fotos de muchas celebridades de la época y anteriores, entre ellos Marilyn Monroe, entre ellos el mismo Aleister Crowley, el que hablamos anteriormente, entre ellos los Beatles anteriores, o sea, los Beatles de hace 4 años, los que se vestían con corbatica y tenían el peinado Beatle, es como una totuma. Y bueno, y supuestamente esa carátula es el funeral de Paul McCartney, ¿no? Y tiene como unas cosas entre las flores, y bueno, después más adelante con el White Album hay una canción que se llama Revolution No. 9, que si tú la escuchas al revés dice que unas cosas, y así, todo, digamos, la evidencia circunstancial más fuerte de todas es la cubierta del Abbey Road, ¿sí? Que todos la hemos visto, yo creo, y si no la han visto, por favor vayan y veanla, que si no han visto esa foto, de verdad, tienen una carencia en la cultura general y en la cultura pop, y es los 4 Beatles cruzando una acera, una calle, ¿no? Pues, que es el Abbey Road. Y bueno, y ahí entonces están los 4 obviamente, y Paul McCartney está descalzo y con un cigarrillo en la mano, que yo no sé quién se inventó, que por una tradición irlandesa, alguna vaina, eso simboliza que él está muerto, ¿sí? Bueno, sí. Así como ahí aparece un auto y en la matrícula dice if 28, pues IF 28, algo así, y dice como que bueno, que él tendría 28 años cuando, sí, en ese momento, ¿no? Lo que es falso porque él grabó el Abbey Road con 27 años. Vale. Bueno, entonces, bueno. Eso me acuerdo de algo que veníamos hablando hace un rato, ¿no? Si alguien te viene a decir una teoría conspiranoica, tú lo respondes con algo que sea todavía más absurdo. Como Paul McCartney se murió en el 66, ¿todavía crees en los Beatles? Sí, hay que decirle como que eran cyborgs. Sí, no sé. No sé, inventarse cualquier cosa. Bueno, todo esto, digamos, este no es un podcast informativo, este es un podcast, digamos, de opinión, y lo que yo quería era hablar un poco de este tema, que me parece muy interesante. Es Paul McCartney murió en 66. Y estamos en el 2019. ¿Qué importancia tendría eso hoy en día? Asumámoslo cierto por un momento, ¿sí? Paul McCartney se murió y entra otro tipo y asume ese nombre y es Paul McCartney. Estamos hablando de 53 años de producción musical, de nominaciones al Grammy, al Oscar por bandas sonoras, ¿sí? Los tours más exitosos que hayas querido, composiciones de todas las canciones fuera de Beatles que quieras, ¿sí? Con su proyecto solista y con The Wings, con colaboraciones como Michael Jackson, etc. Entonces,
¿qué importancia tendría que este tipo fuera o no el primer muerto Paul McCartney? Si bien, asumiendo que esa teoría sea cierta, este primer Paul McCartney habría ya compuesto Yesterday, habría compuesto Eleanor Rigby, que son canciones que, pues, es decir, sabemos que son clásicos y sabemos que son importantes para la cultura, pero por el otro lado estamos hablando de Let It Be, estamos hablando de Hey Jude, bueno, todas estas canciones, pues la misma Sgt. Peppers, Penny Lane, etcétera, 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 que que hace ridículo pensar, bueno, ¿y qué relevancia tiene que uno esté muerto del otro? O sea, el que está vivo ahorita y que reemplazó al otro igual tiene igual mérito o más que el difunto, ¿no? Y eso me hace recordar a la paradoja de Teseo, que la cuenta Plutarco, ¿no? Que supuestamente es una leyenda griega anterior a él, y no sé si tú la conozcas. No, ilústrame. ¿No? La paradoja de Teseo es algo que usamos mucho las personas que nos interesan los problemas de la identidad o de saber qué es qué, ¿sí? Uh-huh. Y es que Teseo tiene un barco y zarpa de un puerto, ¿sí? Y a medida que va llegando a otros puertos, pues el barco tiene unas tablas podridas por el mar, dañadas, entonces se va reemplazando una tabla a la vez. Ya. Hasta que reemplazas el barco completamente a las tablas, y es el mismo barco, no es el mismo barco. Es el mismo barco, no es el mismo barco. Ajá. Sí. Entonces te pregunto, pues obviamente, si llegó un tipo y se murió y otro tipo tomó su lugar, pues claramente no son el mismo tipo. Pero la figura de Paul McCartney, o sea, lo importante como figura pública, si el tipo que se murió es reemplazado por un tipo igual o más talentoso, ¿sí? Porque es que, digamos, la Beatlemania es del 63, uh-huh. Y este tipo supuestamente se murió en el 66, o sea, estamos hablando de 3 años de carrera versus 53 años de carrera. Ambos son unos cracks. Y ambos son unos cracks, ¿no? Entonces, digamos, eso en la figura es como la barca de Teseo, porque es que no hay diferencia entre uno y otro, o sea, más allá de una diferencia casuística, es que ambos siguen manteniendo la imagen, ¿sí? O sea, digamos, este mito no está la corroboración de este pacto con el diablo que hizo Led Zeppelin, porque uno diría, bueno, si Paul McCartney se murió, y digamos que, bueno, y siguió, entonces uno diría, no, pues los Beatles van a caer en calidad, porque Paul McCartney era un genio. Uh-huh. No cayeron en calidad, y uno dice, bueno, es que John Lennon se echó la banda al hombro, o Harrison, ¿sí? O Ringo, nadie va a decir que Ringo, pero bueno. Porque yo soy muy defensor de Ringo, pero bueno. No, porque cuando se separaron Lennon y McCartney, pues por consiguiente los Beatles, y que los dos se odiaron casi una década, o sea, en todas las canciones se mandaban mensajes, o sea, Lennon componiendo solista, McCartney componiendo solista, y aún así McCartney supo mantener su calidad musical siempre. Uh-huh. ¿Sí? Y el tipo se caracterizó por una cosa desde que se iniciaron los Beatles, es que el tipo siempre fue muy barroco, muy lleno de ornamentos, de complejidades, de arreglos complicados. Lennon no tanto, Lennon era un tipo como más rockero, por decirlo así, como que le importaba más era expresar y decir las cosas contundentemente que este tipo de parafernalia preciosista. Y McCartney hasta el día de hoy, sí, creo que es posible que dentro de un año sepamos que McCartney saca disco, o dentro de 2 años o 3 años, sí. O tal vez no, y seguro vamos a escuchar ese disco y va a seguir con todas las marcas que tiene McCartney, ¿no? En 1970 a John Lennon le hicieron la pregunta que pensaba de eso. John Lennon respondió esto como respondía a todas las preguntas de entrevista, haciendo una cara de ¿por qué me preguntas esta estupidez? Y después diciendo ¿por qué me preguntas esta estupidez? Vale. ¿Sí? Un crack. Sí, era un tipo antipático, pero de verdad sabía cómo lidiar con este tipo de preguntas estúpidas. El punto es, si ustedes quieren meterse en un rabbit hole que no termina nunca, pongan Paul is Dead en Google y vean
de ahí hasta donde los lleva. Yo no sé si alguien se pregunta después de todo eso que pasó. Muy bien, sabemos qué pasó con Paul McCartney. Como Paul McCartney, ¿sí? Si se murió en el 66, igual Paul McCartney siguió. Pero ¿qué pasó con la vida de William? ¿Cómo se llama? Que lo había reemplazado. Es decir, dejó de ser bombero de repente y solo se volvió Paul McCartney y dejó su vida atrás. Sí, sí, no, y de hecho esas preguntas son las que te puedes responder, comillas, cuando te metes en este cuento de las conspiraciones. De hecho, William Campbell, sí, las personas que más o menos que tratan este tema seriamente dicen, William Campbell no existe ya, ¿sí? Sí, pues. Entonces, bueno. Entonces, bueno, un último dato sobre William Campbell es que en el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, la primera canción autonominada como el disco, la última línea de la letra de la canción introduce a un cantante que se llama Billy Shears. Uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué pasa esto? Porque el álbum fue originalmente concebido como un álbum conceptual, que iba a ser la banda del Sargento Pimienta, y entonces estas canciones iban a tocar en este contexto, como una banda alternativa de los Beatles, y el cantante de esta banda se llama Billy Shears. William Campbell, Billy Shears, ahí está. Exacto, ahí da para que tú hagas todas las conjeturas. No voy a poder dormir esta noche pensando en qué pasó con William Campbell, alias Paul McCartney, Billy Shears. Billy Shears. Lo chistoso es que cuando introducen al cantante y dicen Billy Shears, el que comienza a cantar es Ringo. La siguiente canción se llama With a Little Help from My Friends, coverada por Joe Cocker, un cover muy famoso, que sirvió de cabezote para una serie que se llamaba Los Años Maravillosos, que las personas de mi generación seguramente la conocen, la han visto. Esa canción es original de los Beatles y está cantada por Ringo Starr. Es una muy buena canción, así que si alguien es Billy Shears, es Ringo. Ese fue el giro asombroso. No esperaba que Paul McCartney es Ringo Starr. Muy bien. Sí, básicamente pues eso es todo, porque hay que saber. Qué buena historia. No voy a decir nada al respecto. Bien, y entonces te tengo el tercer misterio que te traigo hoy, y no te lo voy a contar como te lo he contado en los anteriores, sino que te voy a seguir hablando de los Beatles. Pero estamos dentro del tercer misterio. Vale. Estamos en 1970, los Beatles se separan. Pues los Beatles son los Beatles y todo el mundo presume que tarde o temprano van a volver. Uh-huh. en un regreso glorioso que todo el mundo espera, que todo el mundo empieza a rumorar qué va a pasar. Obviamente la gente está muy distraída con excelentes bandas que aparecieron justo a comienzos de los 70s, como Led Zeppelin, pues finales de los 60s. Bueno, todas las bandas de esa época, Pink Floyd, hablando de 73 cuando sacan el Dark Side of the Moon, uh-huh. Y pues obviamente antes tenían álbumes muy buenos. Black Sabbath, que comenzó en el 70, todas estas bandas clásicas, Deep Purple, que también finales de los 60, bueno, digamos que había oferta de cosas excelentes en esa época, pero aún así la gente quería ver a los Beatles, uh-huh. ¿Sí? Reunidos. El rumor de que iban a volver está, digamos, en el aire, ¿no? Y de repente Capitol Records publica un disco que en su carátula solo tiene una palabra que es Klaatu. Klaatu. K-L-A-A-T-U. Klaatu. Uh-huh. 1976. Nada más dice eso. No tiene créditos de músicos por ningún lado. En la parte de atrás del disco pues hay una lista de canciones, ¿sí? Y el disco es una especie de rock psicodélico muy enfocado hacia las armonías de voz, uh-huh. Con voces de tenores, uh-huh. ¿Sí? Y esto es básicamente lo que los Beatles hicieron al final de su carrera, ¿sí? Estamos hablando del álbum blanco del Sgt. Pepper's y de Abbey Road, básicamente, aunque pues claramente hay dos discos que
Magical Mystery Tour y el Let It Be. Sí, todos estos hacen parte podrían hacer parte de esta misma descripción. Obviamente este Klaatu tiene un sonido un poquito más setentero, porque ya hubo, digamos, 6 años que ayudaron a, digamos, a echar para adelante este tipo de rock, ¿no? Uh-huh. Entonces era como... Y sonaban parecido a los Beatles. Vale. Pues el periodista Steve Smith, que trabajó en el Providence Journal, en Estados Unidos, Uh-huh. publicó un artículo que se llama Could Klaatu Be the Beatles? Proponiendo, insinuando abiertamente que esto, pues que era el regreso de los Beatles. Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué pasó? Que esto inició una ola de rumores y de más evidencia circunstancial que nos pueden llevar a pensar que Ringo es Paul McCartney. Muy bien, sí. Y a dudar poco de esto, pero quisieron que este disco se vendiera como pan caliente en su época. Uh-huh. Hasta que salió la banda Klaatu a decir, Somos... qué pena, nosotros no somos los Beatles, somos un trío de Canadá. Este disco no se llama Klaatu, se llama 347. Uh-huh. Lo que pasa es que fue publicado con el nombre Klaatu en Estados Unidos, en Capitol Records, y en Canadá sí con otro nombre. Y pues qué pena por el malentendido. Es que gracias por comprar el disco, básicamente. Sí. A alguien no le convenía mucho decir que no eran los Beatles, sino hasta que ya había vendido muchos discos. El problema es que esta banda era canadiense y que tal vez nunca se enteró, o si se enteró tampoco podía reaccionar de una forma, porque era una banda, o sea... Medio pelo. No, era su álbum debut, no los conocía ni la mamá. Ni la mamá, vale. Sí. Entonces, por más de que ellos dijeran, no, o sea, el rumor se volvió más grande que ellos muy rápido. Claro. Entonces, cuando ellos por fin tuvieron una voz pública para decir, nosotros no somos los Beatles, paren esta marca, ya era demasiado tarde. Y esto sirvió para difamar a la banda, y la banda tuvo una carrera medianamente exitosa, pese a que era muy talentosa, pero entonces era la banda que no fueron los Beatles. Y sí, y es muy triste. Con esto, digamos, quería hablar de esa época, de la psicodelia, porque digamos que dentro de las evidencias circunstanciales que se encontraba de esto era que Klaatu es un personaje de una película que se llama The Day the Earth Stood Still. Uh-huh. ¿Sí? De que la Tierra se detuvo. Sí. Que tiene un remake en 2008 cuyo protagonista es, o sea, Klaatu, es interpretado por... Ringo Starr. Casi. No, el Ringo Starr vivo. No. ¿Quién? El de 2008 es interpretado por este actor que es un vampiro y que todo Es Keanu Reeves. es Keanu Reeves. Sí. Pero Y Keanu Reeves es Ringo Starr. a eso vamos. Ah, bueno. Resulta que Keanu Reeves, perdón, estoy spoilers. Keanu Reeves es Ringo Starr. No, en 1974 tal vez Ringo Starr había publicado un disco cuya cubierta imitaba el descenso del platillo volador de The Earth Stood Still, Uh-huh. y quien bajaba el platillo volador era Ringo Starr. Sí, anticipando a Keanu Reeves. Entonces digamos que esta fue una de las claves que ayudó a pensar que Klaatu, siendo el nombre del disco de esta gente y el nombre de la banda, era, pues sí, claramente era Ringo Starr, y todo esto de Ringo Starr, todo Sí. va a Ringo Starr. Y bueno, lo que pasa es que en esa época, si vemos, digamos, bandas como Genesis, Pink Floyd,
pues estamos hablando de finales de los 60, o sea, estamos hablando del Pink Floyd de Syd Barrett, el Pink Floyd más psicodélico y menos experimental, tirando a lo progresivo. Hasta el mismo David Bowie, pues la música está plagada de temas espaciales, ¿no? Y sobre todo por una cosa, algo de lo que veníamos hablando, que dentro de estos días se cumplen 50 años del alunizaje. Correcto. Y hablando de teorías conspiranoicas, pues el falso alunizaje y todo ese año, pues es una pendejada. La gente todavía cree en la luna. La gente todavía cree en la luna. Entonces, bueno, y aquí les meto una cucharada, esto es publicidad no paga, simplemente por amor al cine, y es que se va a publicar un documental que se llama Apolo 11 con imágenes, todas las imágenes que salen en el documental y todo el archivo tanto de audio como de imagen, según los trailers, según lo que han dicho, es de la época, es de los 60s. Y está grabado en cine de 70 milímetros, que pues, algunas cosas, otras en 35, imagino que en otros formatos, pero estaba de una muy buena calidad y de una intención, digamos, cinematográfica de grabar en la época y de documentar esto, y pues que esté montado hoy, que lo vayan a sacar 50 años después, pues a mí no me puede parecer más mágico en la vida. O sea, me parece una poesía inigualable, recomendada si yo no la haya visto, y así después me arrepiento de recomendarla, pero yo voy a ser de los que voy a estar el día 1 de esa película ahí, seguramente solo en la sala de cine viéndola, pero esperamos verlos por allá. Y esto nos lleva al cuarto misterio y último que te traigo hoy, querido. Bueno, quiero ver más Keanu Reeves en el cuarto misterio. ¿Será que hay? Quinto misterio. Va a aparecer a Keanu Reeves en el cuarto misterio. Bueno, el Black Sabbath. ¿Qué es Black Sabbath? Digamos que Black Sabbath también tenía esta noción de los arquetipos encontrados y eran muy parecidos a los de Led Zeppelin, ¿sí? O sea, Jimmy Page y Tony Iommi tienen algo muy en común, y es, digamos, esta figura oscura, medio herética, bastante herética, ¿sí? Por ejemplo, pues Tony utiliza crucifijos y todo al tocar, y pues, parece el tipo sí es muy creyente, pues un cristiano muy creyente, pero pues digamos, pues toca una banda que se llama Black Sabbath, empezando por ahí, y pues en su época era algo muy oscuro, ¿no? Pero este misterio poco tiene que ver con cosas oscuras, o en ese sentido oscuras, o con cosas sobrenaturales, o en ese sentido sobrenaturales. Porque a comienzos del 2000, cuando aparecieron los P2P en internet, o sea, estos programas en los que tú descargabas 10 virus por cada canción que medio te bajabas. Nadie te conoce, Ares. Sí, exacto, estamos hablando de Ares, de LimeWire, de Kazaa. Sí. Bueno, todo que era una porquería, pero era la forma de conseguir música y películas y bueno, de todo en esa época, al comienzo de este milenio. Era muy común ver que había el mismo archivo de una canción y que todo el mundo se lo compartía, o por lo menos esa era mi experiencia. Me acuerdo, por ejemplo, que había canciones que tenían rayados una décima de segundo de canción, que estaba sonando, hacía algún sonido, y todos teníamos el mismo archivo MP3, todos lo habíamos descargado, de hecho ya después escuchar la canción sin el dañito ahí es sin raro, el dañito era raro, y es así. Es decir, que un archivo podía tener miles de nombres, pero era el mismo archivo, y podía pasar por miles de manos y todo el mundo se lo rotaba, y era una vaina muy pública, ¿no? Entonces, por esa época estaba rotando un archivo que se llamaba Superman, de la banda Black Sabbath. Yo lo bajé, yo me escuché esa canción, yo la metí en un cassette de Black Sabbath también. En esa época sí, yo tenía un Walkman y me quemaba CDs o grababa cassettes. Y
Hasta que años después me enteré de que esa canción no es de Black Sabbath. Hay que saber una cosa de la historia de Black Sabbath, es que después de Ozzy Osbourne, Black Sabbath tuvo varios cantantes, no solo Ronnie James Dio, sino pues muchos más. Pues bueno, muchos más, no sé, 2 o 3, una vaina así, de una época súper oscura, que son los 90s, que nadie sabe qué hizo Black Sabbath en los 90s, aunque una vista en Wikipedia resuelve todas las dudas, pero qué pereza. Es la parte que nadie quiere saber de Black Sabbath. O sea, Black Sabbath era un 10 en los 90, un 8 en los 80s. Vale. Sí, básicamente, eso es lo que teníamos que saber. Y en los 90s, no queremos saber. Sí, vale. Simplemente es una caja de Pandora que nadie quiere abrir. Al parecer no daban la altura. Listo. Entonces, esta canción de Black Sabbath, de supuestamente Black Sabbath, que se llama Superman, no tenía ningún autor. Yo empecé a buscarla, apenas supe que no, y estoy hablando del álbum del año 2007, 2006, apenas supe que eso no era Black Sabbath. Además, pues yo sospechaba, de pronto, pues esto debe ser de alguna banda, así que algún día sabré de qué banda es. Y bien, hoy te digo que no sé de qué banda es. Ah, bueno. Y ese es el misterio. ¿De quién es Superman? ¿De quién es Superman? De Black Sabbath, como se conoce. Porque es una canción que muchas personas, por lo menos que yo conozco personalmente, la teníamos dentro de nuestra colección pirata de Black Sabbath. Asumíamos que era Black Sabbath. Y no cuestionaba. Y que tenía, de hecho, bastantes descargas, porque era muy popular en los P2P. Nadie sabe de dónde surgió. Nadie sabe quién la grabó. Nadie sabe quién la compuso. Y lo más misterioso de todo eso es que nadie se lo haya atribuido. ¿Sí? Entonces, digamos que esto para mí tiene tintes de creepypasta. ¿Por qué? Porque en una época como la contemporánea, donde todo el mundo se pega a cualquier cosita para hacer derechos de autor y empezar a sacarle cualquier provecho a una reproducción de YouTube, pues es muy fácil, digamos, adueñarse de cosas como ese tipo, ¿sí? Y por lo menos pelear por decir yo la compuse o lo que sea. Nadie, ¿sí? O sea, que yo sepa, nadie. Y tú la puedes buscar en internet. De hecho, ahora más tardecito la metemos en postproducción, porque como no es de nadie, la no tiene copyright. Bien. Sí, la podemos poner. Entonces, digamos, al final, ¿qué te parece? Al final del programa la ponemos para que la gente lo escuche. El outro. El outro. Superman. Sí. Y como ustedes van a escuchar pues, próximamente, no es una canción para nada mala, o por lo menos competente con este género del heavy metal que se hacía en los 80s, ¿sí? Es una canción que incluso si uno la escucha atentamente dice, ok, esto es mejor que la mitad de las cosas que hizo Judas Priest en esta época, ¿sí? O sea, si no Judas Priest una buena banda, pero pues a ver, pues sí tenía canciones de relleno, todas las bandas lo tienen, ¿sí? O sea, esto era una canción que fácilmente pudo haber sido un single para cualquier otra banda y pues nada apareció. Se rumoreaba, no quise buscar, digamos, el rumor con certeza porque yo alguna vez lo leí en Taringa y pues claramente esto tenía toda la pinta de un chisme que un niño de 12 años inventó o que alguien se inventó para darle sentido a que esa canción estuviera por ahí rotando. Si la van a buscar, tiene más vistas si la buscan como Superman Iron Maiden, por si acaso, en YouTube. Y la leyenda cuenta de un man que compró un cassette de Black Sabbath en una tienda de garaje. Y este supuesto cassette tenía muchas canciones de Black Sabbath que todos conocemos, o sea, clásicos, y supuestamente pertenecía como una sesión de ensayo que tuvo Black Sabbath. No sabemos de qué época, ¿sí? No sé si fueron 80, 90, 70, no sabemos. Una sesión de ensayo, digamos, para una gira o algo así, y que ellos grabaron en un cassette, tal vez como para escuchar, saber cómo estaban sonando, como para ver los ingenieros de sonido, alguna función tenía. Y este cassette tenía canciones, pues, reconocibles de Black Sabbath, imagino. Paranoid, la misma Black Sabbath, Iron Man, todos estos clásicos que ya sabemos que son de Black Sabbath. Y que como la última canción que decía era Superman, y era una versión en estudio de una canción. Y este man pues compró ese cassette en una venta de garaje
y subió las canciones al P2P, a alguna vaina, a un Ares, Sí. y ahí empezó la gente se empezó a bajar los archivos y el de Superman se popularizó. El tipo tampoco sabe de dónde surgió esta cinta, es como si alguien lo hubiera grabado después. Sí. Sí, como si alguien hubiera usado el cassette de Black Sabbath y hubiera grabado esa canción al final y simplemente como aparece en la lista de canciones como Black Sabbath, Iron Man, Supernaut, NIB, y al final aparece Superman. Entonces el tipo que compró el cassette lo subió con el nombre de Black Sabbath, ¿no? Uh-huh. Y pues es una historia convincente, digamos, que si es inventada, pues alguien, digamos, se esforzó por hacerla verosímil, sí, cotidiana, etcétera, etcétera, y como un accidente que puede pasar, digamos, una banda de garaje, digamos, con acceso a un estudio, grabó su demo y se lo pasó a alguien y alguien dijo, bueno, ¿dónde lo meto? Lo meten en este cassette de Black Sabbath que le queda un espacio al final. Después vendió ese cassette en una venta de garaje, el man asumió que era de Black Sabbath porque pues estaba ahí, y cuando lo fue a subir, y la gente le dijo, y años después la gente se dijo como, bueno, ¿y usted qué? No sé. Y pues obviamente ya había pasado mucho tiempo para que el man se fuera otra vez a donde la compró, quién sabe, y pues se perdió todo rastro, ¿no? Entonces la historia puede ser verosímil, ¿sí? Pero lo más bacano es que esta historia me pasó a mí, entonces me siento como orgulloso de haber traído el propio aporte de las creepypastas. El propio misterio. Sí, el propio misterio. Aunque si ustedes la buscan en Reddit y tal vez hay cositas que se cuenten ahí, tal vez hay información, porque este post de Taringa yo lo busqué, no lo encontré, pero igual no quería traerlo como con datos certeros porque pues lo que digo, no, me parece que lo único valioso es, digamos, la historia que hay, más no los datos, porque no son rastreables, ¿sí? Es una información falsa. Pierde la magia. Sí, pierde la magia. No, si te digo que fue fulano y sutano el que lo encontró en tal año, en tal estado de Estados Unidos, eso le da un toque de verdad que no le quiero dar yo a la historia. Porque yo estoy asumiendo, esto es un rumor, esto es un post de Taringa, esto no que yo alguna vez leí. Y creo que alguna vez lo subieron a Reddit. Bueno. Y eso es, digamos que me lleva a pensar una cosa muy que a mí me pasa comúnmente, y es que yo siento como si yo fuera de otra dimensión, y ahí voy al asunto, hablando de estas cosas de Tinder y todas estas. Y es que yo asumía muchas cosas que digamos que las personas sabían y que yo también sabía, que eran cosas digamos, de cultura general, ¿sí? Uh-huh. De pronto no queima con las personas de tu edad, sino con las personas más cercanas a mí. Sí, porque pensé que todos teníamos una historia de vida más o menos similar, ¿sí? Y eso me pasó hace poco cuando me bajé de esa nube, o sea, cuando me terminé de bajar de esa nube, cuando empecé a hablar de lo emocionado que estaba por el nuevo disco que va a salir de Tool, que va a salir en estos días. Uh-huh. Y nadie sabe quién es Tool o qué banda es Tool. Es decir, muchas personas me dicen, algunas me dicen como, sí, es una banda como de metal, ¿no? Como de, bueno, pues, ¿cómo así que como de metal? O sea, el punto no es el género, el punto es que si yo todavía estuviera estudiando en la universidad y yo me paro en la mitad de la cafetería y digo, Tool va a sacar nuevo disco el próximo año, todo el mundo grita, ¿sí? Eso es lo que yo me imagino en mi simulacro mental, todo el mundo grita de la emoción, ¿sí? Y en la vida real gritan porque hay un loco gritando. Sí, en la vida real le tiran debajo de la mesa. El punto es, yo creía que todo el mundo conocía a Tool, yo creía que todo el mundo conocía a Black Sabbath, yo creía que todo el mundo, y poco a poco me iba bajando de esa nube, y es las personas con las que me he rodeado, sí, pero a medida que conozco nuevas personas, por eso te digo, las experiencias Tinder, es como, oye, ¿tú qué escuchas? No, yo escucho es que fulano, no sé qué, yo escucho una vaina ahí, un tipo de todo tonto con una guitarra,
sí, que cantando una balada pendejísima, así. Y luego, ¿cómo te gusta eso? ¿No te gusta fucking Black Sabbath? ¿Sí? Tool. Porque no escuchas Tool. O sea, yo sentía que mi máximo poder de seducción, ¿sí? Era poder hablar de Tool 2 horas, ¿sí? Con cualquier chica adelante y yo sentía, sí, como, mira, ¿quieres saber realmente un tipo atractivo? Alguien que te pueda hablar de Tool 2 horas. Sí, y ya no. Entonces yo siento que de alguna forma vengo de una dimensión que ya no está, que caí en una línea temporal muy rara donde la gente vivió una cultura pop muy diferente y que de pronto a esta canción le pasó exactamente lo mismo. En una línea paralela, Black Sabbath tuvo algún cantante que no sabemos porque es de esa dimensión y sacó esta canción, esa canción por alguna razón se coló en esta dimensión. Y aquí estamos dos foráneos, uno escuchando al otro y diciendo, verga, qué bien se sentía la otra dimensión, donde se sentía todo como el hogar. Y ya, y eso fue todo. Keima, ¿qué tal te pareció? No, muy buena cosa. Todavía estoy, no sé, como impactado por varias cosas, pero la más importante de ellas, bueno, la segunda más importante de ellas, existe la palabra mediometraje. No sabía. Sí, era cortometraje o largometraje, pero un mediometraje es como un mundo nuevo de posibilidades para mí. Y la otra es que Keanu Reeves es Ringo Starr, que es William Campbell, que es Paul McCartney, y que Paul McCartney está muerto. O sea, Paul McCartney es Keanu Reeves. Sí. Eso era todo lo que necesitaba saber con mi vida. Ahora voy a caminar por la calle pensando que esta no es mi realidad y que descubrí secretos que no debía haber abierto. Y a ustedes les va a pasar lo mismo una vez lleguen a este punto del podcast. Y si te quieres flipar un poco más, pregúntate y respóndete en Wikipedia qué instrumento toca Keanu Reeves en su banda. Oh, no puede ser. Vamos a dejarlo de tarea, voy a ir a hacerle ejercicio solamente por digitarlo y verlo con mis ojos. ¿En serio? Él tiene una banda que se llama Dogstar. Un viejo cara. Bueno, ahora que lo pienso, pueden ser dos opciones, ¿no? Puede ser el bajo o puede ser la batería. Nada. O pueden ser ambas al tiempo. Sí. Hay posibilidades. Todavía queda algo de sorpresa en esa búsqueda de Wikipedia en 5 minutos. Y ya. Muy bien. Pues gracias a todos por habernos escuchado. Esperamos que nos dejen sus comentarios, que se hayan reído tanto como yo, que hayan disfrutado tanto como Javi de traer Superman a esta dimensión y a este podcast. Porque fue una buena historia, ¿no? Esas canciones que nadie sabe dónde sale. El equivalente de mi época, pues de mi época anterior a eso, fue que la gente creía que la leyenda del Hada y el Mago era de Mago Dios. Porque uno la descargaba así el archivo de Ares o de lo que fuera. Ese es el equivalente de mi época, el equivalente muy chirri de mi época de Superman. Y ya, realmente es como lo que hay. Estuvo bueno, sí, como que hay mucha tela ahí detrás de lo que sucedió en el mundo del rock. ¿Algo que tengas que decir para consideraciones finales? Sí, quería darle un agradecimiento a Maki otra vez por haber estado en el programa anterior. Y que esperamos tenerla por acá alguna otra vez. Pero es que nos escucharon el programa anterior y pues nos hicieron buenos comentarios. No en redes sociales, sino personalmente, entonces no los podemos traer y leer acá. Háganos en redes sociales, por favor, Sí, como los leemos en el próximo Rumbo a la Cancha. Sí, entonces no podemos sacar rumbo a la cancha, denme un rumbo a la cancha, muchachos. Tenemos que hacer como el rumbo a la cancha semestral. Pero sí, entonces volverle a dar las gracias a Maki por habernos colaborado en ese episodio que al parecer les gusta mucho. Sí, estuvo bueno. Si no lo han escuchado, recuerden que este es el tercer capítulo. Los anteriores estarán en nuestra página de Facebook o en nuestra página de Twitter @secta de Chagal. Y estamos en iVoox y cortavoox.com, la plataforma de blogs en la que también estamos como La Secta de Chagal, y pueden escuchar todos los episodios que hemos lanzado hasta el momento. Y también darles gracias a todos los que llegaron hasta aquí.
Los que han llegado a 3 capítulos consecutivos y no se han cansado. ¡Eh! Muy bien. Pues eso fue todo. Él fue Javi, nos trajo todas las historias el día de hoy, nos trajo todos los misterios del rock. Y me estoy muriendo. Y nos vemos la próxima. Los dejamos con Superman de Iron Maiden o de Black Sabbath o de alguna banda que no sabemos de otra dimensión. Nos vemos.